queremos dar inicio de una manera distinta, de una manera diferente. Sabemos que hay gente, afortunadamente, de muchas partes de nuestro país, incluso personas de otros países de América Latina. Entonces, bueno, queremos aprovechar para lo siguiente. Les queremos hacer la presentación de un pequeño video para que ustedes conozcan un poquito más de lo que es Hidalgo, de lo que es nuestro estado. Para eso le pido a Aldo que nos haga favor de transmitir este video. Bienvenidos sean todos. Han pasado miles de años desde que el ser humano se preguntó ¿cuál es su origen y misión en la Tierra? Desde entonces, la concepción de mundos y entes mágicos han cambiado y evolucionado en nuestra historia. Pero la verdadera magia, la que le da sentido a la vida y la que hace girar al mundo reside en ti. Es aquello que te emociona, es aquello que te apasiona y te mueve a buscar más y mejores aventuras. Esta es la magia. Esta también. No es necesario buscar la magia más allá, cuando puedes vivirla justo aquí. Hidalgo mágico. Bien, muchas gracias. Esto es parte de las bellezas de nuestro estado que queríamos compartir con ustedes. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a pasar a hacer la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Él es el maestro Néstor Cisneros González. Él es de nacionalidad cubana, licenciado en Cultura Física y Deporte, máster en Ciencias de la Actividad Física y especialista de posgrado en balonmano para el alto rendimiento. Maestro Néstor, muy buena noche, bienvenido. Muy buenas noches. Un saludo tengan todos ustedes. Les mando un gran saludo de Cuba. Mi nombre es Néstor Cisneros González, máster en Ciencias y especialista en balonmano. El tema que expondré en la noche de hoy se denomina Taller Metodológico para la preparación táctica de los atletas de balonmano que se inician en el deporte de alta competencia. Pues bien, muchísimas gracias, maestro, y vamos a dar paso ya directamente a la ponencia. Si nos hace favor Aldo en los controles, parece que tenemos por ahí una presentación. Entonces, damos inicio. Bienvenidos sean todos y excelente ponencia la que tendremos el día de hoy. Bueno, para nadie es un secreto que el deporte de alta competencia es cada vez más competitivo, pero que necesita trazar estrategias cada vez más eficaces para obtener los resultados deseados. El balonmano es un deporte cargado de acciones relevantes, una
disciplina eminentemente táctica, donde existen contactos físicos, donde se necesitan jugadores versátiles que puedan solucionar las diferentes situaciones de juego. Partiendo de 3 directrices importantes, quiero hacer llegar este trabajo a ustedes, como son la estrategia, la táctica y la toma de decisiones. La estrategia no es más que la planificación de los planes de entrenamiento, es decir, los planes de trabajo. Las tácticas son las acciones que se van a implementar para lograr un objetivo que implica varias tareas. Aquí me quiero detener un momento, porque bueno, según algunos libros, el vocablo táctica o táctico proviene de un vocablo griego que quiere decir poner la cosa en orden. Otros autores plantean que la táctica no es más que la lucha entre adversarios. Algunos dicen que son tareas de la memoria, del pensamiento. Yo en mi concepto planteo que una respuesta eficaz y eficiente a una problemática se puede dar dentro de un partido o dentro de un juego. La estrategia y la táctica tienen su característica. La estrategia debe ser de fácil comprensión, debe ser eficiente, debe ser coherente, debe tener un tiempo de ejecución y los resultados deben ser medibles. La táctica debe tener un objetivo claro y formar parte de una estrategia. Por ejemplo, ahora vamos a explicar esta característica. Por ejemplo, debe ser de fácil comprensión porque debe llegar a los atletas de forma asequible. Es decir, un atleta que se inicia en la alta competencia no puede recibir el mismo entrenamiento de un atleta que lleva varios años en el deporte. Debe ser eficiente porque tiene que tener la capacidad de realizarse y cumplir adecuadamente un objetivo. Debe ser coherente porque el trabajo se realiza estructuradamente, es decir, en este caso podemos ver la macroestructura como tal, los periodos, las etapas, los mesos, los micros y la unidad de entrenamiento. Debe tener un tiempo de ejecución porque, bueno, generalmente trabajamos los planes de entrenamiento con respecto a una competencia. Pueden ser los juegos regionales o la final nacional. Y los resultados deben ser medibles porque, bueno, como todos sabemos, el trabajo se hace por ciento. Todos los componentes de la carga se hacen por ciento y deben ser medibles. A la vez que trabajamos con niños, tenemos que tener la carga adecuada para que de esta forma llegue de forma, es decir, fácil, atendiendo el sexo, la edad, el tiempo que tienen en el deporte y demás. Las tomas de decisiones. La toma de decisiones no es más que la generación de alternativas para dar respuesta a un problema. Pasamos a la próxima diapositiva. Existen 4 momentos importantes a la hora de planificar una táctica en el balonmano. Y los momentos son la planificación, la organización, el control y la evaluación. Bueno, como ya decía anteriormente, la planificación no es más que la elaboración de los planes de entrenamiento. La organización no es más que la periodización por la estructura de trabajo de la propia macroestructura. Y el control no es más que las diferentes pruebas que se realizan, es decir, puede ser test pedagógico, test físico, test técnico, pruebas psicológicas y demás. Y la evaluación, bueno, esto está en dependencia del resultado que se alcance, puede ser, por ejemplo, con categoría de bien, regular o mal. La planificación de las tácticas es un conjunto de tareas que realizamos para educar al individuo desde el punto de vista táctico y se divide en individual, de grupo y colectiva. La táctica individual no es más que el desarrollo técnico que me cuenta un individuo y la capacidad de tomar diferentes decisiones para lograr un objetivo. La táctica de grupo es la relación que existe entre 2 o más jugadores para formar parte coordinada y resolver un problema táctico. Se puede decir que la capacidad que tiene un grupo para lograr una ventaja o contrarrestarla también. La táctica colectiva. Bueno, la táctica colectiva no es más que son las acciones de grupo y colectiva coordinadas para obtener el éxito de un juego o una competencia. Existen objetivos en la preparación táctica. Por ejemplo, el primero, el dominio de diferentes medios tácticos de colaboración con los compañeros de equipo. Dominio del esquema de acción relativamente elástico aplicable a la situación típica de los partidos. El desarrollo de la aplicación elástica a los esquemas y los sistemas tácticos aprendidos teniendo en cuenta la posibilidad del equipo y la capacidad individuales. Y el desarrollo de los conocimientos y la capacidad de habilidades necesarias para crear los planes de ataque. La táctica como tal tiene
su objetivo por periodo. Por ejemplo, en el periodo preparatorio, el objetivo general es adquirir la forma deportiva. El objetivo específico es adquirir la capacidad táctica. En el periodo competitivo, el objetivo general es mantener la forma deportiva. Y el objetivo específico es perfeccionar la capacidad de táctica. En el periodo de tránsito, el objetivo general es recuperar y mejorar los aspectos de él. Y el objetivo específico es valorar y reflexionar sobre los rendimientos tácticos. Bueno, aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué es forma deportiva? Bueno, forma deportiva no es más que el nivel que se encuentre un atleta en una etapa determinada de la preparación, ya sea desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista técnico, psicológico, teórico, físico y demás. Y capacidad táctica no es más que la capacidad que tenga un individuo o varios individuos para dar respuesta a las diferentes problemáticas que puedan sucederse dentro de un partido. Las acciones tácticas se dividen en dos fases. Una fase teórica y una fase práctica. Aquí, bueno, vamos a tratar de explicar, porque bueno, si se dan cuenta, en la diapositiva prácticamente es la forma de cómo elaborar una estrategia táctica en este caso. Por ejemplo, en el periodo preparatorio, en la fase teórica, lo que se realiza es analizar lo ocurrido en el año anterior, conocer los puntos fuertes y débiles propios del equipo y estudiar la nueva variante a realizar. En la fase práctica del periodo preparatorio se aprenden y se perfeccionan los aspectos tácticos del juego y se seleccionan los elementos físicos y técnicos que deben dar soporte a la táctica a utilizar. En el periodo competitivo se debe conocer y analizar la táctica del adversario. Además, conocer los lugares de competencia y conocer la característica del arbitraje. En la fase práctica del periodo competitivo se deben perfeccionar todos los esquemas aprendidos, buscando una optimización y eliminar los errores que se produzcan en la distinta competencia. Además, en la fase práctica podemos concretar las diferentes variantes que vamos a elegir para la próxima competencia que vayamos a participar. En el periodo de tránsito se debe realizar el análisis de la competencia y mejorar los aspectos deficitarios que podamos tener desde el punto de vista físico, técnico o táctico y prepararse para el salto cualitativo. Aquí nos vamos a detener, bueno, en cuanto al análisis de lo ocurrido del año anterior. Es muy importante hacer un análisis minucioso de todo lo ocurrido en el año anterior para a partir de ahí proyectarnos para el próximo curso. Es decir, debemos conocer los problemas que tuvimos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de la competencia que participamos, de los errores que cometimos, de la fortaleza que tuvimos, de las debilidades que tuvimos, y entonces a partir de ahí elaboraríamos la próxima estrategia en este caso. Conocer los puntos fuertes y débiles, como ya les decía, es muy importante conocer cuáles son nuestras fortalezas. Por ejemplo, en la competencia que tuvimos en los juegos regionales, para ponerle un ejemplo, los jugadores de primera línea, al realizar los lanzamientos a puerta, los lanzamientos no le llegaban con fuerza. Entonces es un aspecto débil que tuvimos. ¿Qué tenemos que hacer? Realizar un trabajo de fuerza apropiado para mejorar tal aspecto y que podamos tener la efectividad necesaria a la hora de jugar nuevamente. Estudiar las nuevas variantes. Bueno, cada equipo tiene diferentes variantes de juego, es decir, al ataque y a la defensa. Debemos estudiarla y entrenarla con el mayor rigor posible para obtener los resultados deseados. En el periodo competitivo debemos conocer y analizar la táctica del adversario. Es muy importante en este aspecto participar en las diferentes competencias. ¿Para qué? Para conocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de nuestro adversario. Y a partir de aquí hacer un plan táctico. Es decir, por ejemplo, si el equipo vamos a poner un ejemplo, digamos, cualquier equipo, un equipo X, tiene buenos lanzadores en la línea central, es decir, los laterales y los centrales, tenemos que utilizar, y nuestro equipo es de estatura baja, tenemos que utilizar una defensa profunda, en este caso puede ser 3-2-1 o 5-1
o 4-2 para evitar los lanzamientos de larga distancia, es decir, contrarrestar la acción del adversario en este caso. Y la característica del adversario, del arbitraje como tal, para nadie es un secreto que los árbitros tienen diferentes características. Hay algunos árbitros que son permisibles, hay otros que no, y entonces tenemos que adaptarnos a la característica también de cada árbitro en este caso. En la práctica del periodo preparatorio, ¿qué debemos hacer? Bueno, aprender y perfeccionar todos los aspectos tácticos del juego de equipo. Pueden ser combinaciones tanto al ataque como a la defensa. Pueden ser diferentes soluciones que podamos encontrar en el juego como tal. Seleccionar los elementos físicos y técnicos para darle soporte a la táctica. Esto es muy importante. Ya le decía ahorita que a lo mejor una de las debilidades que tuvimos en el año anterior fueron los lanzamientos a puerta. Es decir, los lanzamientos no llegaban con la potencia necesaria a la puerta y los porteros adversarios lograban realizar paradas de desvío de balones con facilidad. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos trazarnos un plan para lograr que los atletas tengan una mayor potencia en los lanzamientos y tengan la efectividad necesaria para anotar los goles en este caso. En el periodo competitivo, perfeccionar los esquemas aprendidos, buscando la optimización. Es muy importante tener claro cuáles son los sistemas de ataque que vamos a implementar en la competencia o que vamos a utilizar en la competencia, al igual que los sistemas defensivos, teniendo en cuenta la característica de los equipos contrarios en este caso. En el periodo de tránsito, mejorar los aspectos deficitarios físico, técnico, táctico y psicológico. Esto es muy importante. Muchas veces terminamos la competencia y ahí termina prácticamente el plan de entrenamiento, y no es así. Tenemos que aprovechar ese momento para trabajar con los atletas que tienen problemas y tratar de mejorarlo físico, técnico y tácticamente y psicológicamente también. Bueno, y prepararnos para el salto cualitativo. Bueno, existen aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar la táctica del balonmano. Como número uno, lo vamos a enumerar primeramente y luego lo vamos a explicar. Número uno, la predisposición del atleta. Número dos, los conocimientos teóricos de la táctica. Número tres, las condiciones físicas y técnicas del atleta. Número cuatro, la toma de decisiones. Número cinco, el conocimiento de la regla. Número seis, el pensamiento operativo del atleta. Y número siete, la posición deportiva. Comenzamos por el primer planteamiento, la predisposición del atleta. Bueno, ya esto tiene que ver con la parte psicológica del atleta. Es decir, nosotros tenemos que hacer una preparación donde el estudiante o el niño en este caso, o el atleta, adquiera un nivel de predisposición a la hora de realizar las diferentes alternativas que se le dan en el juego para obtener en este caso la victoria en la competencia como tal. Es decir, que el nivel psicológico debe estar acorde con la preparación que lleva el equipo para poder lograr los objetivos deseados. El conocimiento teórico. Este es un aspecto muy importante en el cual los técnicos y entrenadores muchas veces no le dan la importancia que lleva, pero es muy fundamental. Cuando un niño tiene los conocimientos teóricos a nivel de corteza cerebral, le es más fácil a la hora de hacer, es decir, la psicomotricidad del movimiento, es decir, a la hora de llevar esos movimientos a lo que es la práctica, es decir, a las diferentes variantes tácticas que se le pueden dar en un juego, es más fácil para ellos, es más fácil adaptarse a la técnica de los movimientos cuando tienen el conocimiento teórico necesario. Entonces, debemos de darle todos los detalles de la técnica a los niños para que ellos tengan el conocimiento necesario para que lo pongan en práctica. Las condiciones físicas de un atleta. Bueno, esto es importante. Muchas veces vamos a la competencia, tenemos un buen nivel técnico, tenemos nivel táctico, pero sin embargo el nivel físico no nos permite realizar las acciones que queremos. ¿Por qué? Porque hay falta de fuerza, hay falta, por ejemplo, de resistencia. El balonmano es un deporte que por su tiempo de duración es un deporte aerobio, pero tiene momentos muy intensivos también y momentos también que son de potencia,
de alta potencia, entonces tenemos que estar preparados para todo eso. Es decir, tenemos que tener fuerza, tenemos que tener resistencia y demás. En cuanto a la técnica, de la misma manera tenemos que desarrollar el arsenal técnico de cada atleta, es decir, en la finta, los lanzamientos, los pases, los desplazamientos, todo, para poder para que el atleta pueda dar las diferentes respuestas a la hora del juego. Las tomas de decisiones, bueno, ya esto es la capacidad que tenga el atleta para tomar decisiones a partir de su desarrollo técnico. Los conocimientos de las reglas. Bueno, todo deporte tiene reglas y es muy importante conocer las reglas del equipo o del deporte. Cuando tenemos conocimiento de las reglas, jugamos con mayor facilidad, porque muchas veces por no conocer las reglas cometemos errores dentro del partido y somos muchas veces penalizados por los árbitros. O cometemos errores que a la larga provocan la pérdida de un partido en una competencia determinada. Entonces es muy importante conocer toda la red de deporte balonmano. El pensamiento operativo del atleta. Bueno, aquí ya ya hemos tocado prácticamente el punto, se tiene que ver con la psicomotricidad del atleta, es decir, el accionar del atleta dentro de una cancha de juego. Y la oposición deportiva, bueno, el balonmano tiene oposición prácticamente directa, jugando equipos de un mismo terreno de 40 metros, por lo que siempre va a tener una oposición deportiva. Pasamos a la otra diapositiva. Para la implementación de estrategias tácticas existen aspectos condicionantes y aspectos determinantes. Como aspecto condicionante tenemos, por ejemplo, la selección de talento, el nivel técnico que puede alcanzar un atleta por etapa o periodo, el desarrollo de la capacidad física que alcance un atleta por periodo de etapa, el conocimiento teórico del atleta, el nivel psicológico del atleta, la formación de valores y la salud física y mental del atleta. Muy importante todos estos aspectos. Ahora lo vamos a describir de forma sencilla. Por ejemplo, la selección de talento, muy importante a la hora de uno realizar una estrategia a corto, mediano plazo, es decir, puede ser para un cuatrenio, puede ser para un año fiscal. La selección de talento, muchas veces queremos ganar competencia, queremos tener buenos resultados en el club o en el estado con atletas que no tienen las características adecuadas para la práctica, en este caso del balonmano, aunque todos son elegibles, por ejemplo. Pero bueno, existe el talento que tiene la característica de tener, es decir, la característica somatotípica adecuada por encima de la media del grupo, por encima de la media nacional, es decir, que tiene características especiales para el deporte. Y existe el otro tipo de talento que tiene la característica de aprender, es decir, que tiene una capacidad de resolución enorme, que aprende con facilidad. Y existe el otro talento que tiene las dos partes, es decir, tiene la característica somatotípica adecuada, pero además tiene esa capacidad de resolución a la hora de jugar un partido de balonmano. Pienso que a largo plazo la selección de talento es uno de los aspectos más importantes a la hora de uno trazar la estrategia de un club o de un estado o de una escuela o de la nación como tal. El nivel técnico que pueda alcanzar un atleta. Esto es muy importante por etapa o por periodo. Los atletas alcanzan y van perfeccionando su nivel técnico. Y entonces es importante trabajar mucho sobre los detalles técnicos de cada acción. Es decir, si vamos a hacer lanzamiento, tenemos que hacer lanzamiento con la intencionalidad necesaria, con la intencionalidad de anotar el gol y con la efectividad siempre de anotar el gol. Es decir, que siempre que vayamos a hacer una acción para anotar el gol, tenemos que tratar de determinar que el niño termine la acción con el gol, porque esto es muy importante en el caso del balonmano, anotar el gol para al final del partido y sumar los puntos y ganar el juego en este caso. El desarrollo de la capacidad física, ya anteriormente hablamos algo sobre esto, es muy importante que el atleta de balonmano tenga buena fuerza, sea resistente, es decir, que tenga una buena capacidad aerobia, pero además que tenga que en su capacidad, en su fuerza, desarrolle la potencia. ¿Para qué? Para que
en el momento eso itinerante donde tiene que realizar movimientos muy rápido y muy dinámico, pueda realizarlo con gran velocidad y tenga la efectividad necesaria en este caso. Y los conocimientos teóricos del atleta. Es muy importante, como ya le decía anteriormente, que el niño o el atleta tiene que tener todos los conocimientos necesarios para la acción de la técnica. Cuando el niño es capaz de tener estos conocimientos, puede aplicarlo más fácil, pero no solo esto, el niño pasa por la pirámide o por la fase por las diferentes fases de entrenamiento. A lo mejor no es un gran atleta, pero a lo mejor tiene los conocimientos y se convierte también en un gran entrenador. Entonces tenemos que prepararlo en tal sentido. El nivel psicológico del atleta. Aquí lo importante es el diálogo interno que debe llevar el atleta a la hora de competir. Es decir, que debe de ser, en este caso, debe ir con la intención siempre de ganar la competencia. Nunca puede decir, no, yo voy a ver qué va a suceder. No, siempre tenemos que ir con la intensidad de ganar, con esa intensidad de ganar la competencia y estar bien preparado desde el punto de vista psicológico siempre. Es decir, para tener una mejor preposición a la hora de hacer una táctica de juego. La formación de valores, esto es un punto muy importante. Nosotros no solo cuando trabajamos con los niños podemos pensar que solo lo vamos a entrenar para que compita en una competencia. No, tenemos que pensar que estamos formando seres humanos para que se enfrenten a una sociedad, para que se comporten en una sede de una competencia, para que se comporten en su escuela, para que se comporten en la calle, para que se comporten en la ciudad como tal, para que sean buenas personas. Por esto tenemos que desarrollar los valores, el compañerismo, la amistad, la voluntad, la perseverancia, todas esas cosas tenemos que desarrollarlas. Y la salud física y mental del atleta, esto es un punto muy importante. Un atleta que no se lesiona, un atleta que se prepara bien, que no se lesiona, tiene la posibilidad de aprender con más facilidad, porque ¿qué sucede? Tiene la continuidad, es decir, de entrenamiento diario. Ya un atleta que por problemas, por ejemplo, de salud, deja de entrenar una semana o un micro, o deja de entrenar varios días, cuando llega al entrenamiento como tal, está perdido. ¿Por qué? Porque ya hay parte de los conocimientos que tenía que tener en ese momento que ya no lo dio. Entonces es muy importante la salud física y mental, es decir, enseñar también al niño que se debe cuidar antes de que no se ponga, por ejemplo, a jugar o a entrenar o a lanzar a puerta sin antes hacer el calentamiento necesario para anotar los goles, que duerma y que no se pase la noche caminando por la calle en directa, sino que debe cuidarse para enfrentar el entrenamiento y luego poder ser efectivo en la competencia. Esto creo que es muy importante. Como aspecto determinante para desarrollar una estrategia táctica tenemos el desarrollo táctico del juego. Aquí vamos a ver el pensamiento operativo del atleta y la toma de decisiones. Bueno, ya como le decía anteriormente, el pensamiento operativo no es más que las acciones que realiza un atleta durante un juego, es decir, el nivel de motricidad que pueda alcanzar un atleta durante un juego, los diferentes movimientos que hace, la diferente técnica, la diferente alternativa que cabe realizar para dar respuesta a cualquier problema que se nos puede presentar dentro de un juego. La toma de decisiones está estrechamente ligada al pensamiento operativo, es decir, yo tomo la decisión de, por ejemplo, voy a lanzar a puerta, me sale un defensa de en este caso, hacer un cambio de dirección. ¿Para qué? Como alternativa para un tanto poder abordar al defensa y anotar el gol que yo necesito para mi equipo. Bueno, a continuación quiero mostrarle la metodología de la enseñanza a la hora de enseñar la táctica en el balonmano. Esto lo voy a hacer teniendo en cuenta 6 aspectos. Puede ser para la táctica individual, puede ser para la táctica de grupo y puede ser para la táctica colectiva. Pero bueno, cada una de ellas tiene sus especificidades. Por ejemplo, en el trabajo individual, disculpe, por favor.
Por ejemplo, el primer punto, la explicación y demostración por parte del profesor. Segundo punto, el objetivo del ataque. Tercer punto, el tratamiento teórico de la acción. El cuarto punto, la posible variante a utilizar. El quinto punto, el trabajo de ataque y defensa con acciones pasivas. Y el sexto punto, el trabajo de ataque y defensa con situaciones reales de juego. Comenzamos por el primer punto, la explicación por parte del profesor. Aquí tenemos que tener en cuenta los principios del entrenamiento, es decir, el principio de la accesibilidad de, de, de las cargas en este caso o de la técnica, por ejemplo. La técnica tiene que llegar al niño de forma accesible, es decir, tiene que llegar de forma tal que el niño pueda comprender todo lo que nosotros queremos que él conozca de la técnica para él poderla realizar. El objetivo de ataque, por ejemplo, si vamos a hacer un ataque en pareja, es decir, 2 contra 2, por ejemplo, uno ataca para el espacio, es decir, entre 2 y el otro aprovecha el ataque del compañero para, en este caso, penetrar entre la defensa y anotar el gol. Es muy importante, o uno hace el cruce y agrupa la defensa y el otro penetra, y así sucesivamente. Uno hace una pantalla y el otro lanza. Entonces son diferentes objetivos que tenemos dentro de un juego como tal. El tratamiento teórico de la acción. Esto es un punto muy importante. El niño debe conocer, en este caso, todos los detalles de la técnica, todo lo que tiene que hacer. Es decir, si el niño va a hacer un cambio de dirección, tiene que conocer todos los detalles de ese cambio de dirección. Si el niño va a hacer cambio de dirección con bote y lanzamiento a puerta, debe conocer todos los detalles que debe hacer a la hora de hacer esa acción y por qué. La posible variante a utilizar. Bueno, por ejemplo, como variante número 1, le vamos a dar el lanzamiento en suspensión. Como variante 2, le vamos a dar la parada, cambio de dirección y lanzamiento en salto. Y como 3, le vamos a dar, como variante número 3, le vamos a dar cambio de dirección y pase del balón al compañero. Es decir, que son 3 variantes diferentes. Bueno, el profesor debe ser capaz de darle también la diferente variante al niño, en este caso, que se inicia en los deportes de alta competencia, para que el niño vaya creando su propio plan de ataque. El trabajo de ataque y defensa con acciones pasivas. Es muy importante que el niño comience a trabajar con defensa pasiva. ¿Para qué? Para que el niño logre realizar su plan de ataque, es decir, vaya tomando confianza del trabajo que tiene que hacer a la hora de atacar. Esto es muy importante. El niño va a realizar, por ejemplo, ataque, el defensa solo va a colocar el cuerpo o se va a mover de un lado al otro, y el niño va a utilizar los diferentes movimientos que va a realizar y va a lanzar a puerta. Poco a poco el niño va a ir logrando la confianza necesaria para realizar una acción determinada. Y el trabajo de ataque y defensa con situaciones reales de juego. Aquí podemos hacerlo de 2 formas. El entrenador le da la acción prefijada, es decir, lo que tiene que hacer, o el niño traza su propio plan de ataque. Es decir, puede ser ataque 2 contra 2, con acciones prefijadas. El profesor dice, no, lo que vamos a utilizar ahora son los cruces. Vamos a hacer cruces, pase por detrás y lanzamiento a puerta. El niño hace el trabajo y realiza lo que está diciendo el profesor, y luego lo hacemos de forma libre. El niño va a jugar libre, va a hacer cruce, va a hacer ataque entre 2, va a agrupar, va a arrastrar la defensa y va a pasar la pelota, así sucesivamente. En el caso de la metodología de la enseñanza de las acciones de grupo, igual forma, el profesor debe explicar, debe mostrar toda la parte de la técnica, debe dar el objetivo de ataque, debe dar el tratamiento teórico de la acción, es decir, debe conocer toda la parte teórica de la acción, debe dar la posible variante a trabajar. Pero además hay un punto importante que quiero hacer énfasis en esta parte. Por ejemplo, los niños que se inician en el deporte de alta competencia, a la hora de realizar los ataques, es muy bueno que comiencen con ventaja numérica al ataque. Es decir, si vamos a trabajar, por ejemplo, el ataque, vamos a trabajar 2 contra 1, contra 2. Ya luego que un niño lleve un tiempo determinado, lleve, por ejemplo, 1 o 2 mesociclos de trabajo, entonces comenzamos a trabajar con igualdad numérica. En el caso de
Y de igual forma, en las acciones de trabajo de ataque y defensa con situaciones reales de juego, de la misma manera que lo hacemos en el trabajo de ataque 1 contra 1, lo hacemos en el trabajo de grupo 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. Y en el caso de la metodología de la enseñanza de las acciones de equipo o las acciones colectivas, es muy importante conocer aquí el funcionamiento de cada sistema de ataque y de cada acción de ataque, es decir, cada tipo de ataque. Por ejemplo, tenemos que conocer cuáles son las características, por ejemplo, del sistema 3-2-1, es decir, que es un sistema que sus principios son la anchura y la profundidad. Es decir, atacamos a los jugadores por encima de la línea de golpe franco para evitar que los lanzadores, en este caso del equipo contrario, estamos jugando con un grupo de jugadores adversarios que tengan lanzadores de 9 metros o de 10 metros, tratar de alejarlos lo más posible de la zona de lanzamiento. Y a la defensa, bueno, a la defensa tenemos que conocer el funcionamiento de la defensa, por ejemplo, 4-2, 3-3, 5-1, 5-1, defensa individual, es decir, el funcionamiento de toda la defensa. Y al ataque también conocer el fundamento, por ejemplo, el ataque 3-3 o 4-2, y en este caso también conocer la jugada esa que se ensayan, es decir, la jugada prefijada, que se realizan durante todo el entrenamiento para ahora la competencia aplicar la independencia del equipo que jugamos. Por ejemplo, si un equipo juega con defensa 0, nosotros podemos aplicar una táctica de grupo para poder anotar el gol, es decir, podemos realizar ataque continuo desde un extremo hacia el otro para lograr la ventaja, podemos hacer cruces, podemos hacer diferentes tipos de jugadas en este caso. Bueno, la próxima diapositiva lo que tiene son los ejemplos de los videos que yo le hice llegar con algunos ejemplos del trabajo 1 contra 1 con defensa pasiva y 1 contra 1 con defensa activa, además del ataque 3 contra 2 y 2 contra 2, es decir, en este caso. Y el trabajo de la defensa del sistema 3-2-1, en este caso el adelantado, los dos laterales y el cerrador, en este caso. Bueno, la próxima diapositiva, el método de trabajo a utilizar para los atletas que se inician en el deporte de alta competencia es el método de juego, es decir, entrenar jugando. ¿Por qué le digo esto? Porque, bueno, los atletas que se inician en los deportes de alta competencia tienen que ir, en este caso los entrenadores y los atletas tienen que ir armando el juego. Por ejemplo, tenemos que buscar la relación que existe entre los laterales y los extremos, la relación que existe entre los laterales y el pívot, la relación que existe entre los laterales y el central, la relación que existe entre los centrales y los pivots, es decir, ir armando el juego poco a poco para que al final por ejemplo, del periodo preparatorio ya el equipo tener el juego armado como tal. Y es muy importante, otra de las cosas que debo decirle, porque bueno, como entrenador del alto rendimiento lo he visto mucho a la hora de trabajar con nuestros niños. Generalmente a los entrenadores, cuando llevamos poco tiempo de entrenadores, nos gusta mucho ir y pasarle la pelota a los niños, es decir, servirle comodín. Es muy importante a la hora de realizar las acciones de ataque, que utilizar comodines. ¿Qué son los comodines? Son los jugadores que le van a pasar, por ejemplo, en el trabajo a uno le van a pasar la pelota a ese jugador que va a atacar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el profesor está pasando el balón, en este caso, no, cuando ya pasa de la línea media de su cuerpo para atrás, no puede corregir errores. Es decir, entonces es muy importante utilizar los comodines para que pueda, en este caso, realizar la corrección de errores pertinentes en todas las acciones. Bueno, aquí al final le puse una nota que dice: el entrenamiento de la táctica para los atletas de balonmano que se inician en el deporte de alta competencia o alto rendimiento no es una tarea de un día. Se basa en la acción planificada con objetivos y metas a lograr y aumenta gradualmente de acuerdo a los niveles de exigencia.
Bueno, les doy las gracias a ustedes por escucharme y bueno, estoy... Bien, muchísimas gracias, profesor maestro Néstor, por su participación. Pero bueno, pasamos en estos momentos a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden, pueden hacerlo por el chat, únicamente anotan su nombre y se les estará dando voz para que puedan hacer la pregunta ustedes de manera directa y así poder interactuar con nuestro ponente. Bueno, tenemos la participación, le vamos a dar la participación a Víctor Hugo Figueroa Romero. Sí, buenas noches, maestro Néstor. Buenas noches. En la edad escolar, ¿en qué momento nos sugiere usted empezar con los ejercicios de la táctica? Gracias. Muy importante esta pregunta. El otro día yo escuchaba muy detenidamente a la profesora que me antecedieron en este programa, pero bueno, nosotros estamos hablando de la edad 13, 14 años, es decir, la edad cadete, no sé si se llama cadete en su país, cadete 13, 14 años. Aunque ya en la edad de infantiles, 11, 12 años, también se hace algún trabajo que otro de la táctica deportiva, de la táctica. Bien, pasamos a darle la palabra a Jorge Armando Medina, que también tiene una pregunta. Maestro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo de manera personal motiva usted a sus jugadores para la toma de decisiones? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué le ha funcionado? Que nos pueda compartir. Bueno, es muy importante a la hora de entrenar con los chicos. Es decir, en la primera parte generalmente de los entrenamientos los chicos tienen una figura a seguir. En este caso es muy importante que el entrenador participe junto con ellos en algunos juegos y demás para motivarlos, o en este caso puede, si inician como tal, puede llevarlo a ver entrenamiento de la categoría superiores para que ellos se vayan mirando y vayan adaptando. Es decir, también podemos utilizar diferentes juegos, es decir, juegos que lo motiven, pueden ser juegos de pase, por ejemplo, el juego de los 10 pases es muy dinámico, pero a la vez es muy diverso. Por ejemplo, cuando nosotros con el juego de los 10 pases podemos hacer diferentes trabajos, es decir, para la recepción del balón, pero también podemos aplicarlo para que puedan pensar en dos cosas al mismo tiempo. Es decir, pueden, por ejemplo, el jugador que recibe el balón, en este caso, va a decir la tabla del múltiplo del 4 o del 2 o del 3 y del 3, y ellos se van a ir motivando, es decir, que van a ir trabajando y la misma manera de trabajar lo va a ir motivando. Pero es muy importante, por ejemplo, en esta edad los niños les gusta jugar mucho, Por eso les decía que el método de trabajo para estas edades es el método de juego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer fracciones de juego. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer fracciones de juego lateral extremo. Vamos a jugar por ese área, vamos a hacer fracciones de juego en la primera línea de ataque, laterales, centrales, 3 contra 3, y así vamos a ir motivando a los niños. Es decir, y al final del entrenamiento vamos a decirle, no, lo está haciendo bien o lo está haciendo, tiene que mejorar. Nunca decirle que lo está haciendo mal, tiene que mejorar esto y tiene que mejorar en esto. Es muy importante. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bien, ahora le damos la posibilidad de hacer una pregunta a Lucio Peralta. Sí, buenas noches a todos. La pregunta es la siguiente. Hablamos sobre la actitud que tiene el alumno para practicar el deporte, pero ¿en qué tiempo considera que tendría un desarrollo físico aceptable para el juego? No sé, unos 3 meses, 4 meses, empezando de cero. Sí, empezando de cero, a ver, todo lo que tiene que ver con movimiento y motricidad genera carga física.
pero es muy importante el carácter, por ejemplo, aquí poner los principios del entrenamiento, el carácter gradual de la técnica. No podemos pensar que en 3 meses el atleta va a tener toda la capacidad física necesaria, porque ¿qué sucede? Por ejemplo, en el trabajo de la fuerza, primero trabajamos, por ejemplo, la resistencia a la fuerza o la fuerza máxima, pero después, más adelante, tenemos que trabajar la fuerza explosiva. La fuerza explosiva no es recomendable para los niños a esta edad. Por lo tanto, tenemos que ir de lo simple a lo complejo, es decir, trabajando primero la resistencia a la fuerza para que el niño vaya poco a poco mejorando su musculatura, luego trabajar la fuerza rápida y luego trabajar la fuerza explosiva, en este caso, para un ejemplo. Gracias, profesor. Bien, si hay alguien más que quiera tener participación, por favor que nos lo haga saber. Ok, bien, pues estaremos dando algunas indicaciones. El día de hoy estamos ya concluyendo con este ciclo de webinars en cuanto a lo que es metodología de la enseñanza de los fundamentos del handball. Fueron 3 participaciones. Sin embargo, bueno, la intención, como se los comentábamos anteriormente, es que esto tenga una continuidad. Seguramente a la brevedad les estaremos dando a conocer las demás participaciones. Tendremos mucho más actividades, no solamente en el área de handball, queremos hacerles la invitación. De cualquier manera, bueno, les estaremos haciendo llegar esta información en cuanto a otros webinars que vamos a tener respecto a fútbol, soccer, fútbol rápido, voleibol. Y quiero hacer hincapié en un evento importante que vamos a realizar a finales del mes de junio, precisamente en colaboración con muchos especialistas, tanto mexicanos, cubanos, venezolanos, algunos argentinos, que nos van a apoyar en nuestro primer congreso de ciencias aplicadas al deporte. Esperamos, bueno, seguir contando precisamente como hasta ahora con su participación, con su preferencia en este tipo de actividades que estamos realizando. Y bueno, le voy a dar paso a darle un agradecimiento al maestro Néstor, para lo cual le solicito a Aldo que nos haga favor de presentar un pequeño detalle que tenemos para ustedes, maestro Néstor. Es algo sencillo, pero lo hacemos con todo cariño desde el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral. Le doy lectura. El Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral otorga el presente reconocimiento al maestro Néstor Cisneros González por su valiosa participación en el programa de formación deportiva integral 2021 en el ciclo de webinars de metodología de la enseñanza de los fundamentos básicos del handball con el tema metodología para potenciar la preparación táctica de atletas de balonmano que se inician en el deporte de alta competencia el día 23 de abril 2021. Maestro Néstor, muchísimas gracias por su participación. Se lo agradecemos infinitamente y seguramente estaremos teniendo más actividades en las cuales pediremos su apoyo más adelante. Gracias a ustedes y gracias a todos los que me escuchan, los que son parte de este proyecto. Gracias, maestro. Y bueno, también en este momento le estaré pidiendo al ingeniero Aldo que nos haga favor de comentar la mecánica, ya que estamos concluyendo el día de hoy con esta primer serie de webinars, la mecánica para que a ustedes se les haga llegar sus constancias de participación en la misma. Ingeniero, si nos haces favor. Participado con nosotros en esta webinar. Como todos ya lo saben, contacto a través de y les estoy haciendo llegar toda la información respecto a para terminar. Quiero pensar que ya todos cuáles eran las condiciones para poder entonces, si alguien no era que, pues, bueno, participantes de los 3
webinar y pudieran enviarnos una evidencia que es eso. Podamos elaborarles su información. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto. No. ¿Dos? Ninguna, profesor. Bueno, entonces, de cualquier manera, para que no haya confusiones, ahorita les envío la información a través del grupo. ¿Me pueden hacer favor de hacerme llegar su evidencias para que empecemos a hacer parte de la tecnología? Justamente de 3 a 5 días, para que igual no los tengan primera hora. Entonces, dependiendo de la información que tengan, les vamos a estar haciendo. Bien, pues agradecemos al ingeniero la explicación. Nuevamente, maestro Néstor, muy agradecidos por su participación y vaya todo nuestro agradecimiento a todos quienes participaron en nuestro primer webinar. La verdad es que agradecemos, son nuestras primeras experiencias en este sentido. Y bueno, creo que nos sentimos muy satisfechos porque la participación ha sido importante. Y bueno, volvemos a hacerles la invitación para que más adelante estén pendientes de todas las actividades del Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral. Para todos, excelente noche, muchísimas gracias y los mantenemos informados de todas las actividades que realicemos. Un saludo desde Tulancingo, Hidalgo, para todos ustedes. Muy buena noche. Gracias. Igualmente. Buenas noches a todos.